Con la llegada de las grandes superficies de distribución al detal, mucha gente presagió que el comercio tradicional, y entre ellas las tiendas de barrio, como son conocidas en Colombia, como bodegas, como son conocidas en Perú y en Venezuela, kioscos, como se dice en algunas zonas de Argentina, y almacenes, como se dice en Uruguay, todas esas expresiones del comercio tradicional iban a desaparecer. Pero, ¿será cierto en el caso colombiano? ¿Será que estos negocios tan tradicionales van a perder su arraigo? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. No hay duda que la llegada de las grandes multinacionales de la distribución a los países latinoamericanos ha impactado la forma de hacer compras y, por supuesto, la presencia de todos los negocios de carácter tradicional. Me referiré específicamente a las tiendas de barrio, como las llamamos en Colombia, sobre todo porque algunas personas siguen pensando que estas van a desaparecer. La hipótesis de entrada que afirmamos de forma categórica es que no se van a desaparecer. Y daré mis argumentos. En primer lugar, quiero que sepamos y que ustedes sepan que con otros colegas en este país, incluso en algunos otros, hemos hecho una enorme cantidad de investigación y de publicación de estos esfuerzos. Entre libros, capítulos de libros, artículos y ponencias nacionales e internacionales, tenemos más de 30 lo que llamamos productos intelectuales, hechos alrededor del tema de la tienda. Sumamos hoy casi 25 años estudiando a los consumidores de las tiendas, a los tenderos, a los proveedores de las tiendas, desde múltiples perspectivas. Y tenemos los suficientes argumentos para decir que no van a desaparecer. Y esto se apoya en diferentes trabajos que hemos hecho. Hicimos una investigación histórica de la formación de las tiendas desde 1870 a 1945. Luego hicimos otra de 1946 a 1990. Hoy estamos trabajando la de 1991 hasta hoy. Hemos hecho tesis doctorales. De hecho, mi tesis doctoral, que hice en la Universidad de Ginebra, en Suiza, me dio los elementos de juicio para entender a fondo estos negocios, estas tiendas que se encuentran en cada esquina de Colombia prácticamente. De esa misma tesis se han derivado otras tesis, 4 o 5, alrededor de lo que son las tiendas de barrio. El presagio inicial
incluso de la época de la colonia, pero más recientemente surgió en el año 1954, cuando a Colombia arribó la tienda Sears estadounidense, y dijeron los expertos de la época que las tiendas iban a desaparecer, porque esta organización llegó con nuevas prácticas comerciales, daba crédito, un crédito que llamamos revolvente, es decir, usted iba pagando, iba liberando más crédito y así sucesivamente. Y los periódicos, los columnistas, los analistas de la época presagiaban que las tiendas iban a desaparecer. Sin embargo, transcurre el tiempo y en el año 1989 una cadena de almacenes nacional en Colombia adquiere a Sears y las tiendas siguen ahí. En el año 1989, como se sabe, se empezaron las aperturas. En el año 1990 empezaron a llegar grandes cadenas de la distribución a Colombia y también se presagiaba que iban a desaparecer. De hecho, vino un experto en negocios populares, el señor Henry Salem, y contó que las tiendas de barrio se iban a desaparecer, como había sucedido en otros países, como en Portugal y en otros lados del mundo, donde se veía que las tiendas habían sido arrasadas por esta ola de modernización de los formatos de ventas al detalle. Sin embargo, en Colombia, volvió el señor a los 10 años y simplemente solo dijo: perdón, me equivoqué. ¿Por qué no han desaparecido? Varias cosas hemos encontrado. La primera de ellas es que la presencia de las tiendas de barrio hacen parte del inventario colectivo de los seres humanos que vivimos en Colombia. Nosotros no nos imaginamos un mundo sin tiendas, sobre todo porque en las clases más altas de la población, digamos, se nota un ligero cambio, porque ahí la función de la tienda es distinta a la que cumple en las clases medias y bajas de la población. En las altas es una función de reposición de los agotados, es decir, las familias gastan un dinero cada semana o cada quincena o cada mes en el gran supermercado, pero pasados una semana se le van agotando las existencias, los huevos, los tomates, las papas, y entonces se llama a la tienda hace el servicio a domicilio y repone los productos que se han agotado. Ahí digamos que la relación se ha despersonalizado, el tendero tiene unos aparatos donde le permite identificar quién está llamando, pero físicamente no conoce a su cliente. Sin embargo, en las clases medias y bajas, que son la mayor parte de la población, en el caso colombiano, que dividimos las clases en estratos, 2 estratos de la clase baja, 1 y 2, 2 estratos de la clase media, 3 y 4, 2 estratos de la clase alta, 5, 6. En Colombia, la clase baja y la clase media son el 90% de la población colombiana. Y ahí están las tiendas de barrio. Ahí, entonces, la relación es estrecha, es directa, es diaria. Y ahí entonces el tendero no es un comerciante, es un vecino. Y al ser un vecino hace parte del tejido de la comunidad. En esos barrios la comunidad tiene cohesión social. Y al tener la cohesión social, las tiendas son necesarias para la vivencia y supervivencia de los seres humanos. Porque no solo cumplen ese rol comercial, no solo están ahí, sino que ese señor tendero es compadre, es padrino, es etcétera. Es el que representa a la comunidad frente al político, el que aporta para los uniformes de los equipos que representan al barrio. Es decir, ese señor no es realmente un comerciante, es un vecino. Adicionalmente, esa tienda es hoy una institución social que se autorreproduce, es decir, que tiene los mecanismos para reproducirse.
y tiene su origen en algo muy particular que ha sucedido en las ciudades colombianas. Al comienzo, las tiendas estaban en las zonas periféricas de la ciudad. Cuando las ciudades fueron creciendo, es obvio entender que las personas que se fueron ubicando lejos de los centros de las ciudades, recordemos que las ciudades eran construidas alrededor del centro donde estaba el poder político y militar, y las clases más pudientes. Cuando las clases menos pudientes se fueron alejando del centro, entonces se fueron necesitando abastecerse, y entonces aparecen las tiendas para abastecer las comunidades que necesitan esos tipos de productos. Y al hacerlo, entonces se fueron convirtiendo en el eje de los nuevos barrios. Esos nuevos barrios se convirtieron en el proceso de expansión de la ciudad, y las tiendas su eje. Al comienzo, en esos barrios no había cómo entretenerse, cómo divertirse, y entonces las tiendas se convirtieron en ese punto social de encuentro. Decimos popularmente incluso, es el club social de los pobres, en el sentido en que ahí se reúnen los amigos, se reúnen los compadres, el padre de familia llega de trabajar y toma a su hijo de la mano, lo lleva a la tienda, le regala algún detalle, y el tendero lo sabe. El tendero sabe que es el eje. Entonces el tendero como es el amigo, entonces el tendero fía, hace lo que llamamos el fiao, es decir, no fiado, crédito, sino fiao. Tiene diferentes mecanismos para anotar el crédito que va dando, sea en una libreta o, como dicen en algunas zonas del país, Credi Malboro, porque anota las cuentas detrás de una cajetilla de Malboro y entonces ahí sabe quién le debe. Fuera de eso, el señor vive en la misma comunidad, en la misma casa, y entonces al vivir en la misma casa, que generalmente la tienda está o en lo que era la sala o lo que era el estacionamiento de la casa, y él vive ahí. Entonces a veces el señor vecino llega a las 2 de la mañana, no tiene para pagar el taxi, y el señor tendero se levanta y le presta. Y fuera de eso, cuando los niños lo visitan, entonces le da un producto adicional que llamamos ñapa, es decir, hay una especie de simbiosis entre ese señor tendero y el consumidor. ¿Cómo romper eso? No es tan fácil hacerlo. Incluso conozco casos de tenderos que tienen una especie de pequeña guardería en su espacio, para que cuando la señora necesita ir a hacer algunos trámites o hacer alguna actividad por fuera de la casa, el señor tendero se queda con el niño, con el bebé, y lo cuida. A veces la esposa del tendero lo cuida. Entonces es una institución social en la cual las relaciones de la vecindad se van autorreproduciendo, se van consolidando. Incluso hay unas relaciones tan estrechas entre consumidor y tendero, que cuando el tendero se va hacia otros barrios, hay gente que lo sigue porque la relación es muy cercana. Y hay un elemento adicional. Los tenderos desde siempre han reducido el tamaño de presentación de los productos. Hace varios años, décadas atrás, los tenderos compraban el arroz, por ejemplo, en unos empaques grandes, y los convertían en unos pequeños empaques de media libra, 1 libra, 2 libras, y los podían vender a las personas. Los ancestros de los tenderos son los señores tratantes, que eran aquellos que le compraban a los señores comerciantes de la época colonial y la época de la conquista, lo que llamaban los mercaderes de la carrera, que eran los que podían ir a España a traer productos en uno de los 2 barcos que iban al año a Europa y volvían, y esos señores le revendían a los tenderos los convertían en pequeñas presentaciones, y de esa manera tenían acceso las personas que no tenían
otros recursos. Pero ese proceso ha llegado a tal nivel de presentación mínima que han logrado lo que hemos denominado la miniaturización de las presentaciones. Y cuando digo miniaturización es la expresión mínima de presentar un producto, desde comprar un tomate, medio tomate, es una cosa impresionante. Y cuando en este país el 28% de la población colombiana solo recibe $2 al día, pues la tienda es un recurso desde el punto de vista económico que le ayuda a que las familias puedan seguir sobreviviendo. Por estas razones estamos seguros que las tiendas de barrio no se van a desaparecer. Si ven, hay relaciones comerciales, hay relaciones sociales. Esto nos ha ayudado incluso a clasificar las tipologías de tiendas, las tipologías de consumidores, las tipologías de proveedores, de las cuales vamos a hablar más adelante. Por ahora queremos dejarles en la mente a todos ustedes que las tiendas de barrio no se van a desaparecer en el corto plazo, que la simbiosis que tienen con el barrio en el que están es tan fuerte que difícilmente se puede romper ese tejido. Pronostico que tal vez se puedan desaparecer cuando las condiciones económicas mejoren, las relaciones económicas permitan que una persona pueda comprar grandes cantidades y de pronto las tiendas se transformen en ese proveedor circunstancial que permita que la gente reponga algunos agotados, como sucede hoy en las clases altas y medias. Es tan arraigado el imaginario de la tienda que les puedo decir que han resistido ataques desde las grandes empresas hasta el gobierno colombiano mismo, promoviendo su desaparición, con el argumento que los productos son más costosos en las tiendas. Y sin embargo nosotros tenemos evidencias de que no siempre los productos que se venden al menudeo en las tiendas son más costosos. Y a pesar de ello, las tiendas siguen allí. Se han tomado todo tipo de estrategias. Las grandes empresas han incluso generado negocios cercanos a las tiendas de barrio, y primero esos negocios han fracasado que las tiendas se desaparezcan. Recientemente a Colombia han llegado una gran cantidad de formatos de bajo precio, lo que es conocido en el lenguaje nuestro como el hard discount, y no han podido desplazar a la tienda. Han desplazado las grandes superficies, algo así como que la torta se reparte, pero no han logrado desaparecer las tiendas, porque la conexión entre tendero, que además trabaja con su familia, porque es que una tienda de barrio es un negocio familiar, que tiene una característica, además de que venden productos de la vida cotidiana, de la canasta diaria, tienen una condición físicamente hablando, es que tienen un mostrador, y al tener un mostrador separan al consumidor del tendero mismo, pero con una característica adicional, es que al tenerlo, entonces las personas no tienen la posibilidad de escoger las marcas, sino que el tendero es quien se las escoge. Entonces el tendero se convierte en un decisor, y por eso la mayor parte de las empresas han tenido que trabajar con los tenderos, y en lugar de poderlos desaparecer, las grandes empresas y fábricas de productos de consumo, por ejemplo, han tenido que aprender de ese proceso de miniaturización a través de los llamados sachets, que son esas pequeñas bolsitas en la mínima cantidad que una empresa puede fabricar. Tenemos entonces las suficientes evidencias para afirmar de manera contundente que las tiendas de barrio en Colombia
no van a desaparecer en el corto plazo. Por lo menos a nuestra generación, a la mía, a la que yo pertenezco, no nos va a tocar ver eso. Por las razones que les digo, pero sobre todo porque hay una parte en nuestra cabeza que no nos podemos siquiera llegar a pensar que las tiendas se desaparezcan, es decir, hacen parte de nuestra cotidianidad. Esta es una primera reflexión que hago sobre las tiendas de barrio. Posteriormente hablaremos de los tipos de consumidores de tiendas que hemos descubierto, de los tipos de tenderos que hemos descubierto, de los tipos de tiendas que hemos descubierto. Y hablaremos de muchos más trabajos que hemos logrado construir a partir del apoyo de algunas instituciones y el apoyo de algunos colegas que se han convertido en una base fundamental para poder construir esto que hemos hecho hasta ahora. Les agradezco que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos próximamente, donde trataremos nuevos temas, nuevas reflexiones y sobre todo queremos seguir contribuyendo a hacer del marketing una herramienta a través de la cual las empresas y la sociedad se mejoren mucho más. Muchas gracias.